Hola, ¿qué tal? Presentaremos el laboratorio número 2 que está a cargo de los alumnos Guillermo Colisio Ojeda, Vulcanio Torres Marcos y Venidas Chávez Paul. Somos el grupo 23. Empecemos. Continuando con la exposición, vamos a presentar el experimento número uno, que es el lanzador de anillos. Ahí se puede visualizar los materiales que hemos empleado para ese experimento. En la siguiente PPT hemos presentado los objetivos en este experimento, el cual es reconocer la importancia de la densidad de los materiales, asimismo identificar la inducción electromagnética y la importancia del imán inducido, y por último, aplicar los conocimientos de magnetismo en este experimento. En la siguiente PPT hemos empezado con el cuestionario del experimento uno. El primero consiste en explicar el principio del funcionamiento del lanzador de anillos y la función que cumple la barra de hierro. Como se sabe, el lanzador de anillos es un dispositivo que se realiza por medio del principio de inducción electromagnética, por lo que está compuesto por una bobina interna de alambre de cobre, que está conectada con una fuente de corriente eléctrica al lado de un anillo de aluminio, el cual está en la parte superior. Bueno, en el instante cuando se conecta la corriente alterna, va a ocasionar un campo magnético con ayuda de la bobina. Entonces, a esto lo denominamos inducción electromagnética. Entonces, en el experimento, los polos norte de ambos materiales están juntos, lo que ocasiona repulsión hacia arriba, creando un impulso en los anillos. Por lo tanto, se convierte en un electroimán porque tiene los polos magnéticos idénticos al imán. En la siguiente PPT hemos respondido la siguiente pregunta, que es la función que cumple la barra de hierro. Bueno, la función que cumple la barra de hierro es su propiedad ferromagnética, la importancia. Por ende, va a amplificar el campo magnético, ocasionando una orientación de las líneas de inducción magnética hacia el eje vertical. En la siguiente PPT hemos respondido, disculpen, la segunda pregunta, en la cual consiste en la diferencia al usar el anillo de cobre en comparación al anillo de aluminio. Bueno, en este caso la diferencia que existe en que el anillo de cobre, a pesar de ser un mejor conductor que el de aluminio, no va a alcanzar la misma altura debido a que la diferencia de densidad entre el anillo de cobre y el anillo de aluminio es diferente. Por lo tanto, el aluminio tendrá una mayor fuerza neta, debido a la poca fuerza de gravedad que se oponga a la fuerza de repulsión, que a su vez va a generar un mayor disparo a comparación del anillo de cobre. En la siguiente PPT ahí, como se puede visualizar, están las imágenes del experimento realizado con mis compañeros. Ya, en la siguiente PPT hemos presentado la última pregunta, el cual se está definido en que cómo cambiarán los resultados con una bobina con mayor número de vueltas. Bueno, si utilizamos una bobina con mayor número de vueltas, entonces los cambios en los resultados se verán reflejados, en primer lugar, en un mayor calentamiento. En segundo, un mayor consumo de energía y una mayor fuerza de campo magnético. Esto por la definición de permeabilidad magnética, como se ve en la fórmula. Asimismo, obteniendo como resultado más visible que nosotros hemos identificado, es que va a existir una mayor fuerza de repulsión, ocasionando que el lanzamiento sea de mayor alcance y quizás una mejor orientación en los anillos. Por último, en la última PPT, hemos presentado las conclusiones en este experimento. En primer lugar, hemos puesto en práctica las definiciones de inducción electromagnética para explicar el lanzamiento de anillos. Asimismo, la densidad hemos considerado importante con relación a la fuerza de disparo de los anillos, debido a que involucra la fuerza de gravedad y masas de tanto del anillo de aluminio y de cobre. Y por último, hemos puesto que es importante las propiedades ferromagnéticas de cada material, asimismo la cantidad de vueltas de la bobina, están relacionadas con la intensidad del campo magnético. Bueno, siguiendo con el experimento número 2 es la inducción electromagnética en una bobina. Nuestro objetivo es generar femenino corriente inducida en una bobina utilizando un imán, utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar este valor con la corriente medida, utilizar un programa en Python para aproximar la función de la corriente teórica. Ya, estas son las evidencias. La pregunta número uno nos dice, ¿por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Bueno, básicamente es que cuando hacemos girar el imán cerca de la bobina, que es un alambre conductor, producimos una corriente eléctrica en el circuito. Este fenómeno es conocido como inducción electromagnética y lo describimos gracias a la ley de Faraday y la ley de Lenz. La ley de Faraday nos menciona que cuando un campo magnético varía con el tiempo, produce una fina inducida en ese circuito, lo cual es proporcional al cambio de flujo magnético, que a través del circuito produce una corriente inducida en la bobina. Recordar que un campo magnético generado por el imán cambia a medida que el imán gira y que también que el flujo magnético es la cantidad de líneas de un campo magnético que atraviesa una superficie determinada. Por último, la dirección de la corriente inducida está determinada por la ley de Lenz, la cual se opone al cambio en el campo magnético que lo produce. Esto se hace para mantener la conservación de energía y evitar la generación de corrientes infinitas. Por último, sabemos que la corriente inducida depende de varios factores, ya sea por la velocidad de giro del imán, el número de espiras de la bobina y la intensidad del campo, ¿no? Como podemos observar, acá el imán está a una velocidad y la bobina tiene cierto número de espiras, ¿no? En resumen, una corriente eléctrica es el producto de hacer girar el imán a cierta velocidad y este mismo genera un campo magnético variable, lo cual produce un flujo magnético variable para dar resultado a una fila inducida, y esto último es lo que genera la corriente eléctrica. Pregunta número 2. Determinar el periodo y la velocidad angular usando los datos experimentales. Bueno, para esta pregunta nosotros utilizamos el intervalo de 2,2 de 2 a 2,2 segundos. Es el intervalo que hemos utilizado. Para el periodo, de forma redondeada, hemos sacado que salía 0,2, ¿no? Lo cual, si queremos algo más exacto, podemos utilizar lo que nos arrojó el Lawyer Pro, que es 0,158, que es lo que utilizaremos y lo que pusimos en la tabla de datos, ¿no? Del experimento número 2. Para la velocidad angular solamente será dividir 2pi entre el periodo, ¿no? Que da como resultado 39,76 ¿no? Que difiere del resultado del Colab, que es más exacto, ¿no? Pero explicaremos más adelante. Pregunta número 3. Utilice la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida a pico. Estos son los datos y el formulario que vamos a utilizar. Para nuestro campo pico nos sale 1,3355 militeslas utilizando la fórmula, ¿no? Presenta en la pantalla. Y nuestro flujo, utilizando la parte de la fórmula, nos sale que es 16,389 por 10 a la menos 6 coseno de 39,76795 por el tiempo. Luego de ello, hallamos nuestra fila inducida, que es solamente multiplicar el menos n por la derivada del flujo magnético, dándonos el resultado, lo mostrado en la pantalla. Luego, para nuestra corriente pico solamente dividimos entre la resistencia, lo cual si lo dividimos entre 1,2 que es la resistencia, nos sale este resultado mostrado en la pantalla.
Luego reemplazaremos en un tiempo a uno para verificar ambos resultados del obtenido de lo experimental, lo cual al final podemos decir que hay un error experimental del 21%, lo cual no está lejos de la realidad, ya que se encuentra debajo del 50% del error experimental. Entonces, por lo tanto, decimos que los resultados obtenidos son aceptables. Bueno, como última pregunta es la de programación, ¿no? Primeramente, hacemos crear nuestras librerías. Luego de eso, identificamos las variables que hemos hallado en nuestra data, ¿no? Que previamente hemos insertado, ¿no? En Colab. Luego de eso, hemos obtenido la gráfica del campo magnético que está en militernas por el tiempo que está en segundos, que es esta gráfica sinusoidal celeste que podemos observar aquí, ¿no? Luego de eso, hemos hecho un ajuste de curva que justamente sirve para que al realizar la derivación no nos dé resultados que sean fuera de lo normal, utilizando la siguiente función de aquí, donde se puede observar los diferentes constantes, qué significan, ¿no? Luego de ello, hemos modificado algunos datos, ¿no? Que son la parte de aquí, la parte de aquí, la parte de aquí, ¿no? Para que al final la gráfica nos dé de la siguiente forma, ¿no? Que es la gráfica roja, que es la gráfica del campo magnético ajustado, ¿no? También tenemos que recordar que la amplitud al inicio hemos puesto que era 0.013, ¿no? Que es lo que hemos modificado en la parte de aquí, ¿no? Y también que la frecuencia es de 40.55 radiones por segundo. Esos son datos que podemos tener en cuenta para sacar la corriente inducida, ¿no? Que es la parte de aquí, que ya todos sabemos las fórmulas que podemos utilizar aquí. Luego de eso, solamente hemos corrido esto de aquí, dándonos una matrix de todos los datos que toma la sinusoide de la corriente a lo largo de su camino, ¿no? Que es lo que justamente es aquí, ¿no? Que la naranjada es la gráfica de la corriente calculada en función al tiempo, ¿no? Todo esto aquí. Y la celeste, que se puede ver atrás, es la obtenida a través del sensor, ¿no? Y todo eso podemos también sacar su punto máximo, que si lo vemos en esta matrix de aquí, el punto máximo que podría alcanzar es de 3.59 por 10 a la menos 2, ¿no? Que es el punto máximo, ¿no? Y eso sería todo con respecto al, a la pregunta de programación. Bueno, ahora como conclusión tenemos lo siguiente. Hemos logrado hallar la FEM inducida, también como en la corriente, utilizando la ley de Faraday. Hemos observado la variación tanto del campo como la de corriente en Python. Y por último, hemos entendido la importancia de este tipo de experimentos para la aplicación en diferentes generadores, transformadores y otros dispositivos eléctricos. Muchas gracias. Bueno, me llamo Johan Guillermo y voy a hablar sobre el experimento número 3, que es de transformador. Los objetivos son los siguientes: utilizar un transformador usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintas dimensiones, medir el voltaje en las bobinas primaria y secundaria, y luego verificar la relación de transformación del transformador eléctrico. El experimento es el mostrado en pantalla, en el cual hemos realizado las mediciones para obtener los posibles resultados y así poder resolver las preguntas. Pregunta número uno: ¿con cuál configuración de núcleo se obtuvieron mejores resultados? Nosotros hemos obtenido mejores resultados con el núcleo de hierro cerrado. El uso del núcleo de hierro cerrado permite una mayor densidad de flujo magnético, lo que permite también una mejor capacidad de carga y una mayor capacidad para manejar corrientes elevados y también voltajes elevados, sin esto saturar el núcleo. Donde también el flujo magnético que se concentra en el núcleo cerrado, este se transfiera de manera eficaz entre dichas bobinas, podemos apreciar en las imágenes, así permitiendo una baja pérdida de energía. Esta diferencia de los otros tipos de núcleos que hemos utilizado también, en el cual hemos comparado, y por eso es que decimos que el núcleo de hierro cerrado es en el cual hemos obtenido mejores resultados. Pregunta número 2. Determina la relación de transformación usando los valores de voltaje RMS medios, y lo vamos a comparar con la relación de transformación teórica. Podemos apreciar en la imagen que hemos utilizado bobina primaria y secundaria de 400 vueltas cada uno. Y bueno, la relación de ellos es 1. Pero primero vamos a hablar de la relación entre estos. La relación de transformación se define como la relación de vueltas o de voltaje del secundario a primario, en este caso en el transformador. Como podemos apreciar, lo obtenido de manera experimental, en la relación de ellos se obtiene un 0.84. Podemos apreciar una mínima diferencia entre ellos, que es del 0.16. Esto lo asociamos que la diferencia de esto se debe al momento de nosotros realizar el experimento y al momento de colocar el núcleo, ¿no? Puede haber una mínima diferencia o un pequeño desvío. Y es por ello también, y también en el ambiente en el que nos encontramos, que el obtenido de manera teórica se diferencia un poco de lo obtenido experimentalmente. Pregunta número 3. La relación entre voltajes RMS y pico medio se alinean con lo teórico. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, pues esta relación del voltaje pico y el RMS. Y también vamos a ayudarnos de los resultados que hemos obtenido con las mediciones que habíamos realizado, como podemos apreciar en pantalla. Y bueno, los cálculos son los siguientes. Para cada forma del núcleo, como podemos apreciar aquí, lo obtenido de manera experimental y también lo obtenido de manera teórica, ya habiendo hecho, ayudándonos de la siguiente fórmula. Podemos apreciar la mínima diferencia. Y es una muy mínima diferencia que podemos ver para cada uno, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, se debe a los distintos aspectos en los que hemos realizado el experimento.
Pregunta número 4. Para las mediciones usando un transformador elevador, determina la relación de transformación y compara este resultado con la relación de transformación teórica. Pero primero, para decir ello, ¿qué es un transformador elevador? ¿O qué hace? Un transformador elevador aumenta el voltaje primario secundario, es decir, más vueltas de devanado secundario que vueltas de devanado primario. Y por ello se le llama transformador elevador. Esto a diferencia del transformador reductor, que hace todo lo contrario. Bueno, como podemos apreciar aquí, vamos a usar la misma relación que ya habíamos usado anteriormente para las preguntas anteriores y también vamos a ayudar de los resultados que habíamos obtenido. Con lo cual, pues, hemos hecho la tabla con los resultados obtenidos en el experimento y las vueltas para cada bobina. Y con esto nos vamos a ayudar para obtener y resolver la pregunta número 4, que de manera teórica hemos obtenido un número de vueltas y su relación entre ellos es de 4, y de manera experimental obtenido es de 3.37 y con 333. Y para el segundo número de vueltas, que es de 400 de manera primaria, y se eleva a la bobina secundaria a 800, obtenemos su resultado de manera teórica del número 2 y de manera experimental 1.672. Podemos apreciar que hay una diferencia también, pero se aproxima, pero es una mínima diferencia, y a ello también lo asociamos de la manera como hemos resuelto el experimento. Tal vez creemos que se debe al ambiente en el que vivimos realizado el experimento y también al momento de colocar los núcleos en las bobinas, eh, podemos asociarle esos pequeños fallos o errores, por así decirlo, al momento de colocar los núcleos. Pero por ello es que tenemos una mínima diferencia, ¿no?, entre ellos dos. Bueno, en conclusión, en el experimento con dos bobinas se compararon diferentes configuraciones de núcleo, ¿no?, con que tenían distintas dimensiones en el transformador, donde se encontró que el núcleo de hierro cerrado proporcionó mejores resultados en términos de eficiencia y rendimiento. Este tipo de núcleo concentra mejor el campo magnético y reduce las pérdidas de flujo y mejora la calidad de señal. Además, también la relación entre los voltajes RMS y pico medidos se ajustó a la relación teórica establecida, ¿no?, con las fórmulas que hemos presentado para las señales senoidales que nos arrojaba en la aplicación que se nos mandó a instalar. Y bueno, en resumen, el núcleo de hierro cerrado es beneficioso en transformadores, debido a su eficiencia y capacidad de corrientes y voltajes manejados. Y esto, muchas gracias.